Millonario arrogante discute con recepcionista de hotel sin saber que ella fue su gran amor de la prepa. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La Ciudad de México latía con su caótico ritmo habitual, un entramado de sonidos, luces y movimientos incesantes. El tráfico rugía como un monstruo de acero y bocinazos mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja pálido. En medio de ese frenesí urbano, un auto negro de lujo, impecablemente pulido, se detuvo frente a la imponente fachada de cristal y mármol del Hotel Imperial, un oasis de sofisticación en el corazón de la metrópoli. León Ortega bajó del auto con la misma seguridad que un general pisando terreno conquistado. Vestía un traje a la medida de un gris oscuro que acentuaba su figura atlética, un reloj suizo relucía en su muñeca, y su rostro de rasgos marcados reflejaba el paso de los años. Aunque el tiempo parecía haberlo tratado con indulgencia. Era un hombre que irradiaba poder y acostumbrado a que el mundo se inclinara a su paso. Su ceño fruncido, sin embargo, delataba impaciencia. Su asistente había asegurado que todo estaría listo para su llegada, y León no era un hombre que tolerara errores. El botones del hotel corrió para abrir la puerta del auto, inclinándose ligeramente en señal de cortesía. «Bienvenido al Hotel Imperial, señor. ¿Le ayudo con su equipaje?» León ni siquiera respondió. Tomó su maletín de cuero y avanzó con paso firme hacia el vestíbulo, ignorando las miradas curiosas de los huéspedes. El hotel, con su arquitectura moderna y minimalista, era un templo de lujo discreto. Pisos de mármol brillante, lámparas de cristal que caían como cascadas de luz y una fragancia sutil de madera y cítricos impregnando el aire. Pero nada de eso parecía importarle. Se detuvo frente al mostrador de recepción, golpeando ligeramente con los dedos sobre la superficie pulida mientras deslizaba su teléfono hacia el bolsillo interno de su chaqueta. «Buenas tardes. Tengo una reservación para la suite presidencial», dijo sin preámbulos, su voz grave y autoritaria resonando con claridad. La recepcionista alzó la vista de la pantalla de su computadora. Teresa Mendoza tenía 43 años, su cabello castaño recogido en un moño práctico dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro de rasgos suaves pero firmes. Sus ojos color miel reflejaban una mezcla de profesionalismo y una serenidad forjada por años de experiencia lidiando con clientes difíciles. Sin embargo, en cuanto se cruzó con la mirada penetrante de León, un leve estremecimiento cruzó su pecho, aunque no por la arrogancia del hombre, sino por una extraña sensación de familiaridad que no supo identificar de inmediato. «Buenas tardes, señor. ¿A nombre de quién está la reservación?», preguntó con amabilidad. «León Ortega. Mi asistente debió haberlo gestionado esta mañana». «Debería estar todo listo», respondió con un tono impaciente. Teresa tecleó rápidamente, sus dedos deslizándose con precisión sobre el teclado. Su ceño se frunció sutilmente mientras revisaba los datos en la pantalla. «Señor Ortega, según el sistema, su reservación está confirmada para mañana, no para hoy», dijo con un tono neutral, manteniendo la cortesía pese a la previsible reacción que se avecinaba. León parpadeó, incrédulo, y su mandíbula se tensó. «Eso es imposible. Necesito la suite presidencial esta noche. Tengo una reunión de negocios que depende de esto». «Entiendo su situación, señor, pero la suite está actualmente ocupada. Puedo ofrecerle una habitación ejecutiva mientras resolvemos el inconveniente», respondió Teresa con calma, sabiendo por experiencia que perder la compostura solo empeoraría la situación. León soltó una risa seca, sin humor. «¿Una habitación ejecutiva? ¿Sabe con quién está hablando?». Su voz subió un tono, atrayendo la atención de algunos huéspedes cercanos. «No he llegado hasta donde estoy para que me traten como a cualquier turista». Teresa respiró hondo. Mantuvo la compostura, pero sus ojos reflejaban un destello de orgullo herido. «Señor Ortega, estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Le agradecería que mantuviera la calma. Entiendo su frustración, pero levantar la voz no resolverá el problema». Esa respuesta desarmó momentáneamente a León.
No estaba acostumbrado a que le respondieran con esa firmeza, especialmente alguien detrás de un mostrador. La mayoría de las personas se apresuraban a complacerlo o a disculparse sin cuestionar su actitud. Pero ella se mantenía erguida, sin titubear. «Quiero hablar con el gerente», exigió, volviendo a su tono autoritario. Teresa asintió con profesionalismo. «Por supuesto. Lamentablemente, el gerente no está disponible en este momento, pero puedo llamarlo. Mientras tanto, ¿desea tomar asiento en el lounge? Le ofreceré una bebida de cortesía mientras solucionamos esto». León la observó durante unos segundos, su mirada gris analizándola con intensidad. Había algo en sus ojos, en esa postura desafiante, que le resultaba extrañamente familiar, pero su mente no lograba conectar las piezas. Finalmente, resopló, frustrado, y se alejó del mostrador sin responder, sacando su teléfono para llamar a su asistente con pasos enérgicos. Teresa lo observó alejarse, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía que ver solo con el estrés del momento. Había algo en ese hombre que resonaba en algún rincón de su memoria, un eco del pasado que no podía identificar aún. Más tarde, cuando la calma regresó al vestíbulo y la noche cubrió la ciudad con su manto estrellado, Teresa se encontró pensando en el encuentro. De regreso en su pequeño departamento, rodeada de la sencillez que caracterizaba su vida lejos del lujo del hotel, decidió abrir una vieja caja guardada en el fondo de su armario. Dentro, fotos de su adolescencia, recuerdos de la preparatoria, cartas y pequeños tesoros sentimentales que había guardado con el paso de los años. Y ahí, entre papeles amarillentos por el tiempo, encontró una fotografía en blanco y negro de un grupo de amigos en un día soleado. Risueños, despreocupados, inmortales en la inocencia de su juventud. Y entre ellos, un joven de mirada intensa y sonrisa arrogante. León Ortega. El corazón de Teresa dio un vuelco. No podía creerlo. El hombre que la había tratado con desdén esa tarde era el mismo que, años atrás, le había robado el corazón para luego desaparecer sin una despedida. El recuerdo golpeó con fuerza, desenterrando emociones que creía haber dejado atrás. El destino, pensó, tiene un extraño sentido del humor. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces parpadeantes y sombras alargadas. Las calles seguían vibrando con el incesante murmullo del tráfico, pero en el pequeño departamento de Teresa Mendoza, el mundo parecía haberse detenido. Sentada en el suelo, rodeada de una caja llena de recuerdos polvorientos, sostenía entre sus manos una fotografía que parecía haber viajado en el tiempo para alcanzarla en ese preciso instante. Era una imagen descolorida por los años, tomada en algún rincón soleado de su juventud. En ella, un grupo de adolescentes sonreía despreocupado, ajeno a las complejidades que les esperaban en la vida adulta. Y allí, en el centro de la imagen, con una sonrisa arrogante y una chispa en la mirada grisácea, estaba León Ortega. Su León. El corazón de Teresa latía con fuerza, no por nostalgia, sino por el impacto de la revelación. El hombre con el que había tenido una discusión acalorada esa tarde en el hotel no era un extraño arrogante más. Era el mismo chico que una vez la hizo soñar con futuros imposibles y que desapareció de su vida sin una explicación, dejándola con un vacío que, aunque creía haber superado, aún dolía en lo más profundo de su memoria. Pasó los dedos por la superficie rugosa de la fotografía, recordando aquellos días en la preparatoria. León no siempre había sido el hombre frío y distante que había conocido horas antes. En su juventud, había sido carismático, lleno de ambiciones y con un brillo en los ojos que desarmaba a cualquiera. Teresa había caído rendida ante su sonrisa fácil y sus promesas de un futuro lleno de aventuras. Pero esas promesas se desvanecieron sin previo aviso, como si nunca hubieran existido. Dejó escapar un suspiro largo, dejando la foto sobre su regazo. ¿Cómo era posible que no lo hubiera reconocido de inmediato? Quizá el paso del tiempo había cambiado sus facciones, endurecido sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos. Había algo en su mirada que había removido un eco familiar en su corazón, aunque en ese momento no pudo identificarlo. Si estás disfrutando de esta historia,
no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Teresa se recostó en el suelo, mirando el techo de su apartamento. Los recuerdos llegaron en oleadas, cada uno más vívido que el anterior. Las risas en los pasillos de la escuela, las conversaciones interminables sobre sueños y aspiraciones, los paseos en bicicleta por calles polvorientas y la última vez que lo vio. Una promesa en sus labios y una mirada que parecía decir volveré. Pero nunca volvió. A la mañana siguiente, Teresa llegó al hotel con la mente aún nublada por el pasado. Se puso su uniforme, recogió su cabello en un moño apretado y se colocó la etiqueta con su nombre, como si ese acto rutinario pudiera devolverle la estabilidad emocional. Pero su corazón latía con fuerza cuando lo vio aparecer en el vestíbulo, caminando con la misma arrogancia del día anterior. León Ortega parecía ajeno a la tormenta de recuerdos que desataba en Teresa. Revisaba su teléfono mientras daba órdenes rápidas a su asistente, sin prestar atención al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron brevemente, hubo un destello fugaz de desconcierto en sus ojos grises. Fue solo un segundo, pero suficiente para que León sintiera una extraña incomodidad, como si algo en la mirada de aquella mujer removiera una parte de su memoria que prefería mantener enterrada. No dijo nada. Se limitó a asentir brevemente, casi por cortesía, y continuó su camino hacia el ascensor. Teresa se quedó de pie detrás del mostrador, su corazón dividido entre la necesidad de confrontarlo y el deseo de mantener la distancia. ¿Valía la pena remover un pasado que claramente no significaba nada para él? Después de todo, había seguido su vida, había construido su propio camino sin él. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que anhelaba respuestas. No por necesidad, sino por cerrar un capítulo que nunca tuvo un final adecuado. Esa tarde, durante su descanso, Teresa salió a caminar por las calles cercanas al hotel. El aire fresco le ayudó a aclarar sus pensamientos. Se detuvo frente a una pequeña cafetería que solía visitar en sus días libres. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando a las personas pasar, cada una envuelta en su propia historia. Mientras removía el azúcar en su taza, pensó en cómo León se había convertido en el hombre que vio ahora, frío, distante, atrapado en un mundo de negocios y apariencias. ¿Qué había pasado en su vida para que desapareciera aquel chico soñador que conoció? ¿Y por qué, después de tantos años, su presencia aún tenía el poder de alterar su paz interior? En otro rincón de la ciudad, León Ortega se encontraba en una lujosa sala de reuniones, rodeado de ejecutivos y contratos multimillonarios. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba completamente enfocada en los números. Había algo que lo distraía, un recuerdo que no lograba atrapar del todo. La imagen de la recepcionista del hotel, con esos ojos que parecían conocerlo mejor que él mismo, flotaba en su mente como un enigma sin resolver. ¿Por qué me resulta tan familiar?, pensó, sin encontrar una respuesta. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes, y pronto ambos descubrirían que el pasado nunca se queda atrás por completo. A veces, basta un simple encuentro para desenterrar lo que creías olvidado. El bullicio matutino de la Ciudad de México parecía un eco lejano para León Ortega mientras se sentaba en la sala de reuniones del piso 15 del Hotel Imperial. Las amplias ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero sus pensamientos estaban lejos del paisaje urbano. Los planes que lo habían traído al hotel sufrían un revés inesperado. Su reunión de negocios más importante se había pospuesto debido a un imprevisto de último minuto. Frustrado, León regresó a la recepción para extender su estadía. Su vida, siempre organizada al milímetro, no dejaba espacio para imprevistos, y esa falta de control le irritaba más de lo que quería admitir. Al acercarse al mostrador, su mirada se cruzó, inevitablemente, con la de Teresa Mendoza. Ella estaba allí, con su uniforme impecable y el mismo gesto sereno que parecía inmutable. León sintió un leve temblor de incomodidad, aunque no lo dejó ver. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara con esa mezcla de indiferencia y desafío, como si su presencia no significara nada. Y eso, curiosamente, despertaba en él una extraña fascinación.
Necesito prolongar mi estadía hasta nuevo aviso, dijo con su habitual tono autoritario, dejando caer su identificación sobre el mostrador. Teresa levantó una ceja, sin molestarse en ocultar un destello de ironía en su mirada. Por supuesto, señor Ortega. ¿Desea la misma suite presidencial o prefiere algo más modesto esta vez? León apretó la mandíbula, sintiendo como el sarcasmo de Teresa le rozaba el orgullo. Sin embargo, en lugar de explotar, respondió con una sonrisa ladeada. Supongo que una suite a mi altura es lo mínimo que puedo esperar, considerando el servicio excepcional de este hotel. El intercambio fue breve, pero la tensión era palpable. Teresa procesó la solicitud con la eficiencia de quien está acostumbrada a lidiar con personalidades difíciles. Mientras tecleaba en la computadora, sintió el peso de la mirada de León sobre ella. No era una mirada casual, había algo inquisitivo en sus ojos grises, como si intentara descifrar un misterio que se le escapaba de las manos. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros inevitables. León bajaba con frecuencia al vestíbulo para hacer llamadas, coordinar reuniones o simplemente porque el encierro de la suite lo asfixiaba. Cada vez que pasaba cerca del mostrador, sus caminos se cruzaban. No importaba cuán ocupado estuviera, sus ojos siempre encontraban a Teresa, como si una fuerza invisible lo empujara a buscarla. Las interacciones eran breves, pero cargadas de sarcasmo y reproches sutiles. ¿Otra queja, señor Ortega?, preguntó Teresa un día, al verlo acercarse con el ceño fruncido. León soltó una risa seca. No, solo me preguntaba si alguna vez sonríes o si eso está prohibido en tu manual de atención al cliente. Teresa lo miró fijamente, dejando escapar una sonrisa irónica. Sonrío cuando hay motivos para hacerlo. No suelo desperdiciar gestos en quienes no lo merecen. Ese tipo de respuestas desconcertaban a León. Estaba acostumbrado a que la gente lo complaciera, a recibir miradas de admiración o, al menos, de respeto obligado. Pero Teresa no parecía impresionada por su éxito, su dinero ni su actitud dominante. Y eso, en lugar de molestarle, despertaba una curiosidad que no podía controlar. Por su parte, Teresa luchaba contra una tormenta interna cada vez que lo veía. Había construido muros alrededor de sus recuerdos, pero León parecía tener la habilidad de derribarlos con una simple mirada o un comentario mordaz. A pesar de su aparente indiferencia, sentía el eco del pasado resonando en su corazón. Una tarde, León la sorprendió en la cafetería del hotel, un espacio más íntimo donde ella solía refugiarse durante sus breves descansos. Se acercó sin la prepotencia habitual, dejando su teléfono a un lado, como si quisiera presentarse de una manera diferente. ¿No te cansas de estar todo el día detrás de un mostrador?, preguntó, tomando asiento frente a ella sin esperar una invitación. Teresa levantó la vista, arqueando una ceja. ¿No te cansas de creerte el centro del universo? La respuesta lo tomó por sorpresa. Se esperaba una evasiva o una excusa para marcharse, pero no una réplica tan directa. León sonrió, apoyando los codos en la mesa, intrigado. Debo admitir que eres más interesante que la mayoría de las personas con las que suelo hablar. Supongo que eso dice más de la gente con la que te rodeas que de mí, replicó Teresa, sin perder la compostura. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, estaba cargado de una tensión sutil, una energía invisible que ambos sentían pero ninguno quería admitir. León la observó con atención, notando detalles que antes había pasado por alto, la determinación en su mirada, la forma en que apretaba ligeramente los labios cuando contenía una respuesta sarcástica. La naturalidad con la que desafiaba su arrogancia sin esfuerzo. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era la sensación persistente de que ya la conocía, de que esos ojos no le eran del todo extraños. Era como un recuerdo borroso en la periferia de su mente, algo que intentaba emerger pero que no lograba captar del todo. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó de repente, sin poder contener la duda. Teresa sintió un golpe sordo en el pecho, pero su rostro permaneció imperturbable. No lo creo. Yo suelo recordar a las personas importantes. La respuesta fue un dardo envenenado,
pero León no se ofendió. En cambio, rió, apoyándose en el respaldo de la silla. Tienes una lengua afilada, Teresa Mendoza. Ella sonrió, esta vez de forma genuina. Y tú, una memoria muy selectiva. León se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta inmediata. Había algo en sus palabras que resonaba en lo más profundo de su mente, pero no sabía por qué. Lo único que tenía claro era que Teresa Mendoza no era una mujer común, y por alguna razón, eso lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras se alejaba de la cafetería esa tarde, León no pudo evitar mirar atrás. Teresa seguía allí, hojeando un cuaderno, ajena a la batalla interna que había desatado en él. Y por primera vez en mucho tiempo, León Ortega sintió que no tenía el control de la situación. Y eso, curiosamente, le gustaba. El día comenzó como cualquier otro para León Ortega. Un cielo gris se cernía sobre la Ciudad de México, amenazando con una lluvia que parecía tan inminente como la tormenta que estaba por desatarse en su interior. Después de una mañana llena de reuniones agotadoras, sintió la necesidad de alejarse del hotel, de la rutina que lo asfixiaba, y encontrar un lugar donde pudiera aclarar su mente. Caminó sin rumbo fijo, dejando que el bullicio de la ciudad lo envolviera. Finalmente, sus pasos lo llevaron a una pequeña cafetería en una esquina tranquila, un lugar discreto que contrastaba con el lujo al que estaba acostumbrado. La fachada sencilla, adornada con plantas colgantes y un letrero desgastado, le resultó curiosamente acogedora. Entró, buscando un momento de paz. El aroma del café recién hecho y la madera vieja le dio una sensación extraña de nostalgia. Pidió un espresso y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo la vida continuaba afuera, indiferente a sus preocupaciones. Mientras esperaba su bebida, sus ojos vagaron por el lugar hasta detenerse en una pared decorada con fotografías antiguas en blanco y negro. Eran imágenes de grupos de amigos, eventos escolares y reuniones casuales. Al principio, no prestó mucha atención, pero algo en una de las fotos llamó su atención, como un destello en la periferia de su memoria. Se levantó y se acercó, intrigado. La fotografía mostraba a un grupo de adolescentes en uniforme escolar, riendo bajo el sol de algún día olvidado. Y entonces, lo vio. Él mismo, más joven, con el cabello alborotado y una sonrisa arrogante que parecía desafiar al mundo. A su lado, una chica de ojos brillantes y sonrisa cálida, Teresa Mendoza. El impacto fue inmediato. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe en su mente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que creía enterrados. La chica del mostrador del hotel no era una desconocida, era Teresa, su Teresa, el primer amor que había dejado atrás sin una despedida, sin una explicación. Un nudo se formó en su garganta. Se sentó de nuevo, aturdido, con la mente girando en espiral. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no la había reconocido antes? El peso de la culpa lo golpeó con fuerza. Recordó las promesas vacías, las cartas sin responder y la forma en que desapareció de su vida sin mirar atrás, absorbido por su ambición desmedida. Ahora, después de tantos años, el destino lo había llevado de nuevo a ella, no para revivir un romance, sino para enfrentar el eco de sus errores. Decidió que tenía que hablar con ella. No podía dejar pasar la oportunidad de disculparse, de intentar, aunque fuera en vano, redimirse. Regresó al hotel con el corazón latiendo con fuerza. La encontró en su lugar habitual, detrás del mostrador, revisando algunos documentos. Se acercó, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Teresa, dijo, su voz más suave de lo habitual. Ella levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Por un breve instante, vio algo diferente en su expresión. No era arrogancia ni condescendencia. Era vulnerabilidad. Necesito hablar contigo, añadió León, con un tono que no admitía evasivas. Teresa mantuvo la compostura, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que este momento llegaría. Lo había sentido en el aire desde el primer día, en cada cruce de miradas, en cada palabra no dicha.
¿Sobre qué?, preguntó, su voz firme, aunque una sombra de inquietud se asomaba en sus ojos. León respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Te vi en una foto. Nuestra foto, de la preparatoria. No puedo creer que no te reconociera antes. He sido un idiota, su voz se quebró levemente. Solo quería decirte que lo siento. Por haberte dejado sin una palabra, por no haber sido lo que merecías. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de emociones no resueltas. Teresa lo miró fijamente, analizando cada palabra, cada gesto. ¿Y crees que con una disculpa basta?, preguntó finalmente, su voz teñida de amargura. ¿Después de todos estos años? ¿Después de desaparecer como si nunca hubiera importado? León sintió el golpe de sus palabras, pero asintió, aceptando su culpa. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo lamento. Teresa lo observó un momento más, luego se enderezó, recuperando su postura profesional. Gracias por tu disculpa, señor Ortega. Ahora, si no tienes más asuntos, tengo trabajo que hacer. Sus palabras fueron un muro infranqueable. León se quedó allí, sintiendo la punzada de un dolor que no había esperado. Se dio cuenta de que el tiempo no había borrado sus errores, solo los había ocultado bajo capas de éxito y arrogancia. Se alejó lentamente, sabiendo que había perdido algo irrecuperable. Pero también entendiendo, por primera vez, el verdadero peso de la culpa. Las luces parpadeaban como estrellas artificiales en el horizonte cuando León Ortega regresó a su suite en el Hotel Imperial. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en el sillón de cuero, el eco del rechazo de Teresa aún resonando en su mente. La habitación, tan lujosa y perfecta como siempre, le pareció repentinamente vacía, fría, un reflejo de su propia existencia. Había pasado años construyendo un imperio, acumulando logros, bienes materiales y poder. Pero, por primera vez, comprendió lo frágil que era todo aquello. ¿De qué servía el éxito si, en el fondo, estaba solo? La imagen de Teresa, con su mirada firme y su voz cargada de reproche, lo había sacudido de una manera que ningún fracaso empresarial había logrado jamás. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, repasando su vida como si fuera una película de decisiones equivocadas. Recordó a ese joven ambicioso que había dejado atrás a todos, incluida Teresa, con la promesa de que el éxito lo haría feliz. Pero la verdad era dolorosamente simple, había construido un castillo de cristal, brillante por fuera, pero vacío por dentro. Al día siguiente, se levantó temprano, sintiendo una determinación nueva, una necesidad de hacer algo diferente. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez podía enmendar el presente. No con grandes gestos vacíos, sino con acciones sinceras. Bajó al vestíbulo y la vio, como cada mañana, detrás del mostrador. Esta vez no se acercó con su habitual arrogancia. En lugar de eso, pasó de largo, dándole un leve asentimiento. No era un gesto forzado ni calculado, era un simple acto de respeto. Durante los días siguientes, León comenzó a cambiar su comportamiento. No fue un proceso inmediato ni perfecto. Había momentos en los que la vieja arrogancia quería asomar, pero él la reprimía, recordando la mirada de Teresa cuando lo rechazó. Se volvió más cortés con el personal del hotel, agradeciendo incluso los gestos más pequeños. Aprendió los nombres de los empleados, algo que nunca había considerado importante antes. Con Teresa, sin embargo, fue más complicado. Sabía que las palabras no serían suficientes. Así que se centró en pequeñas acciones, detalles que no podían comprarse con dinero. Un día, notó que su turno terminaba tarde y le dejó una taza de café caliente en el mostrador sin decir nada. Otra vez, vio que se le había caído un bolígrafo favorito y lo recogió discretamente, dejándolo en su lugar. Teresa notó estos cambios, aunque no lo admitiera. Al principio pensó que era un juego, otra forma de León de manipular situaciones a su favor. Pero con el tiempo, vio que había algo diferente. No buscaba impresionarla, solo parecía genuino. Un día,
Lo encontró sentado en la cafetería del hotel, solo, mirando por la ventana con una expresión que nunca le había visto, vulnerabilidad. Sin saber por qué, se acercó. ¿No tienes una reunión importante hoy?, preguntó con un tono más suave de lo habitual. León la miró y sonrió, pero no con la arrogancia de antes. Era una sonrisa sincera, incluso tímida. Decidí que necesitaba un descanso de mí mismo, respondió, encogiéndose de hombros. Teresa se sorprendió por la honestidad en su voz. Se sentó frente a él, cruzando los brazos. ¿Y cómo va eso de descansar de ti mismo? León soltó una risa breve. Más difícil de lo que pensé. Hubo un silencio cómodo entre ellos, una pausa que no necesitaba ser llenada con palabras. Finalmente, León habló de nuevo. Sé que no puedo cambiar el pasado. Y tampoco espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. No por ti, sino por mí. Porque finalmente entendí que el éxito no significa nada si no sabes quién eres cuando apagas las luces de tu oficina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y honestas. Teresa lo miró, buscando señales de la arrogancia que solía definirlo, pero no encontró ninguna. Eso suena más real que cualquier cosa que hayas dicho antes, admitió ella en voz baja. León asintió, sabiendo que era lo más cerca que estaría de una aceptación por ahora. Y eso estaba bien. No buscaba redimirse para obtener algo de ella. Lo hacía porque, por primera vez en su vida, entendía que debía hacerlo. El aire de la ciudad estaba cargado con la brisa fresca de un atardecer que pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Teresa Mendoza observaba el horizonte desde la pequeña terraza del hotel durante su breve descanso, su mente perdida en pensamientos que no sabía cómo organizar. Durante semanas había intentado resistirse, mantener la distancia emocional con León Ortega, pero algo había cambiado. No era solo que León se comportara de forma diferente, sino que había en él una vulnerabilidad que nunca habría esperado ver. Las capas de arrogancia se habían ido desprendiendo poco a poco, dejando al descubierto a un hombre que, aunque exitoso, cargaba cicatrices invisibles. Y eso, contra su voluntad, la conmovía. Un día, mientras organizaba unos documentos en la recepción, León se acercó con una discreción inusual. No llevaba la expresión de superioridad que solía acompañarlo, sino una calma que desarmaba. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó con una simpleza que la sorprendió. Teresa dudó por un instante. La voz de la razón le gritaba que dijera que no, pero la curiosidad pudo más. Está bien, respondió finalmente, sin mirarlo directamente. Caminaron en silencio hacia la cafetería del hotel. León pidió un espresso doble, y Teresa, un té de hierbas. Se sentaron junto a la ventana, donde la luz del sol acariciaba sus rostros con suavidad. Durante los primeros minutos, el silencio fue un muro entre ellos, pero no uno incómodo. Era más bien un espacio necesario para ordenar las palabras. ¿Por qué querías verme fuera del mostrador?, preguntó Teresa al fin, rompiendo la quietud. León la miró, sus ojos grises reflejando algo más que el reflejo del sol. Porque me cansé de fingir que todo está bien cuando no lo está. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pasé toda mi vida creyendo que tener éxito me haría sentir completo, pero cada logro solo fue un parche más sobre un vacío que nunca supe llenar. Teresa no esperaba esa confesión. Lo observó con atención, viendo más allá de sus palabras, notando la sinceridad en su voz y la fatiga en su mirada. No eres el único que ha luchado con eso, respondió ella suavemente. Todos llevamos algo dentro que preferimos ignorar. León sonrió, pero no con ironía, sino con gratitud. ¿Y qué llevas tú dentro, Teresa?, preguntó, su voz más baja, casi un susurro. Ella desvió la mirada hacia la ventana, observando a la gente pasar. Resentimiento. Miedo. La sensación de que las personas que amas pueden desaparecer de un momento a otro sin dar explicaciones. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y honestas. León asintió,
comprendiendo más de lo que podía decir. A partir de ese día, comenzaron a verse con más frecuencia. No eran citas, al menos no en el sentido convencional. Se encontraban por casualidad o durante los descansos de Teresa. A veces hablaban durante horas, otras, compartían el silencio, que poco a poco dejó de sentirse como una barrera. León comenzó a contarle cosas que nunca había compartido con nadie, el vacío que sentía incluso rodeado de lujos, el miedo a ser irrelevante si dejaba de trabajar, y el arrepentimiento de haber dejado atrás a personas que realmente importaban. Teresa, a su vez, habló de sus propios miedos, la soledad, la sensación de haberse quedado estancada en un lugar que nunca fue su destino y el dolor de un amor perdido sin una despedida. En uno de esos encuentros, mientras caminaban por un parque cercano al hotel, León se detuvo junto a un pequeño puesto de flores. Sin decir una palabra, compró un girasol y se lo entregó a Teresa. ¿Por qué un girasol?, preguntó ella, sorprendida. Porque los girasoles siempre buscan la luz, incluso cuando parece que no hay suficiente, respondió él, encogiéndose de hombros. Teresa sostuvo la flor, sintiendo un nudo en la garganta. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No era un acto para impresionarla, sino un reflejo del cambio en León. Las barreras que Teresa había construido durante años comenzaron a desmoronarse, no con grandes gestos, sino con pequeños momentos llenos de autenticidad. Descubrió que, detrás del hombre que una vez la había lastimado, había alguien que también había sufrido, alguien que, al igual que ella, estaba aprendiendo a sanar. Una noche, mientras caminaban de regreso al hotel después de cenar en un pequeño restaurante local, León se detuvo y miró al cielo estrellado. ¿Alguna vez pensaste en cómo habría sido si nunca me hubiera ido?, preguntó en voz baja. Teresa se quedó en silencio por un momento antes de responder. Tal vez nunca habríamos sabido lo que realmente importa. A veces, perder algo es la única forma de entender su verdadero valor. León asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. No quiero perder esta oportunidad, Teresa. No para arreglar el pasado, porque eso es imposible. Pero sí para construir algo diferente, aquí y ahora. Ella lo miró, sintiendo que su corazón finalmente encontraba un lugar de paz. Entonces, hagámoslo, respondió suavemente. Pero sin prisas. Paso a paso. Y así, lo que comenzó como un reencuentro lleno de tensión se transformó en una segunda oportunidad. No para revivir un amor pasado, sino para redescubrirse, sanar viejas heridas y, quizás, aprender a amar de nuevo, desde un lugar de honestidad y vulnerabilidad compartida. El tiempo parecía haberse detenido en la Ciudad de México, aunque el bullicio de la metrópoli continuara su curso incesante. Para León Ortega, sin embargo, cada segundo contaba mientras planeaba un gesto que no tenía nada que ver con el poder, el dinero o su estatus. Era algo simple, pero cargado de significado. No necesitaba una gran demostración, solo necesitaba llegar al corazón de Teresa Mendoza. Durante semanas, sus encuentros con Teresa habían estado llenos de altibajos emocionales. Conversaciones sinceras, silencios que decían más que 1000 palabras y miradas que desnudaban el alma. León sabía que había derribado algunas de las barreras que ella había construido, pero aún quedaba una parte de su corazón que se resistía. Y no la culpaba. Sabía que el dolor del pasado no se borraba con disculpas ni gestos triviales. Fue entonces cuando recordó algo de su juventud, un recuerdo enterrado entre las capas del tiempo. La tarde en la que, siendo apenas un adolescente, había llevado a Teresa a un parque olvidado de la ciudad, donde pasaron horas sentados en un viejo banco, hablando de sueños, de miedos y de un futuro que parecía tan lejano. Recordó cómo ella había recogido una pequeña flor silvestre y se la había dado, diciendo, no es un gran regalo, pero es lo único que pude encontrar para ti. Ese gesto, tan simple, había quedado grabado en su memoria, aunque durante años lo había ignorado, sepultado bajo la arrogancia de su éxito. Ahora entendía su verdadero significado. Así que decidió recrear ese momento, no para borrar el pasado, sino para honrarlo.
Con la ayuda de algunos contactos del hotel, León organizó una salida especial para Teresa sin revelar muchos detalles. Le dejó una nota simple en la recepción. Hoy no es un día cualquiera. Encuéntrame a las 6 en el lugar donde todo comenzó o donde debería haber comenzado de verdad. L. Teresa encontró la nota al final de su turno. La leyó varias veces, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sabía que León estaba planeando algo, pero no sabía qué esperar. A pesar de sus dudas, decidió ir. A la hora indicada, se encontró con León esperándola en la entrada del hotel. Vestía de manera sencilla, sin los trajes de lujo que solía llevar, lo que lo hacía parecer más humano, más cercano. ¿A dónde vamos?, preguntó Teresa con una sonrisa intrigada. A un lugar donde el tiempo no pasó, respondió él con un destello de nerviosismo en su voz, algo poco común en él. Caminaron juntos durante unos minutos hasta llegar a un pequeño parque escondido entre edificios modernos. Era un lugar modesto, con árboles viejos y un par de bancas de madera desgastadas por el tiempo. Pero para León era el escenario perfecto. Había preparado todo con discreción, una manta extendida sobre el césped, una pequeña canasta con bocadillos simples y en el centro de la manta una sola flor silvestre. Igual a la que Teresa le había dado tantos años atrás. Teresa se quedó quieta por un momento, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. No era un gesto ostentoso, pero eso lo hacía aún más especial. ¿Recuerdas?, preguntó León en voz baja. Aquí fue donde me di cuenta de que eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Pero fui demasiado tonto para entender lo que eso significaba. Teresa se acercó lentamente, sus dedos rozando la flor con delicadeza. Sus labios temblaron, pero no por tristeza, sino por la intensidad del momento. Lo recuerdo, susurró. Pero nunca pensé que tú lo hicieras. León dio un paso más cerca, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Nunca te olvidé, Teresa. Solo me perdí en el camino. Hubo un silencio lleno de significado antes de que Teresa levantara la mirada, encontrándose con los ojos grises que tanto la habían herido y que, sin embargo, aún tenían el poder de tocar su alma. A veces, perderse es la única forma de encontrarse de nuevo, dijo suavemente. León asintió, sintiendo como una carga invisible se aliviaba en su pecho. No espero que me perdones por todo. Solo quería que supieras que este recuerdo nunca se fue, dijo él. Teresa dio un paso más cerca, acortando la distancia que el tiempo había creado. No tengo que perdonarte por el pasado, León. Porque lo que importa ahora es el presente. Y en este momento, elijo dejar atrás el dolor. Las palabras fueron un bálsamo para ambos. León sonrió, una sonrisa sincera, sin el peso de la arrogancia o la culpa. Teresa, por su parte, sintió como su corazón se abría, liberándose de años de resentimiento. Se sentaron en la manta, compartiendo la comida sencilla y hablando de todo y de nada, como si el tiempo no hubiera pasado. No necesitaban grandes declaraciones, porque lo que realmente importaba ya estaba dicho en el silencio compartido, en las miradas cómplices, en el simple hecho de estar allí juntos. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, León tomó la mano de Teresa con suavidad. No somos los mismos de antes, murmuró. Pero tal vez eso sea lo mejor. Teresa apretó su mano ligeramente, una respuesta simple pero cargada de significado. Y así, bajo el cielo estrellado, dos almas que una vez se perdieron encontraron el camino de regreso. No como el joven arrogante y la chica herida del pasado, sino como dos adultos que eligieron sanar y amar de nuevo, demostrando que el verdadero amor nunca se va, solo espera el momento adecuado para renacer. La historia de León Ortega y Teresa Mendoza es un testimonio del poder del tiempo, la resiliencia emocional y la capacidad del ser humano para sanar. Nos muestra que el pasado, por doloroso que sea, no define quiénes somos en el presente. Las heridas no se borran con el olvido ni con el orgullo, se curan enfrentándolas, aceptando los errores y permitiéndonos sentir, aprender y crecer.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.